Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Reciban un cordial saludo desde París. Todo el equipo de Carrusel de las Artes les desea un muy feliz año 2020 lleno de éxitos, de salud y, por supuesto, mucha cultura. A continuación les presentamos los temas que hemos preparado para ustedes en este primer programa del año. Fuimos al encuentro de la venezolana Raima y del cubano Boligán, caricaturistas que recordaron con sus plumas los 5 años del mortífero ataque contra Charlie Hebdo en París, en el que murieron 4 conocidos caricaturistas franceses y que sacudió al mundo del dibujo. En esta ocasión haremos un repaso de lo que nos depara el 2020 en materia cultural, las grandes celebraciones, eventos y festivales que se esperan en Francia. La obra monumental de Tolkien se expone en la Biblioteca Nacional de Francia en la muestra más ambiciosa organizada hasta ahora sobre el autor de relatos fantásticos como El Señor de los Anillos y El Hobbit. En nuestra sección musical, Clara Luciani, una artista que promete muchas sorpresas en el año que comienza, y les diremos por qué. El 7 de enero de 2015, Francia vivió uno de los ataques más sangrientos de su historia reciente. Fue el atentado terrorista contra el periódico Charlie Hebdo. En él murieron 12 personas, entre ellas 4 caricaturistas de prensa, lo que suscitó una ola de emoción en todo el mundo y en especial de los caricaturistas. 2 de ellos pasaron recientemente por París, la venezolana Raima, actualmente radicada en Miami, y el cubano Boligán, quien actualmente trabaja en México. Ellos nos comentaron lo que significó para ellos este ataque contra Charlie Hebdo, pero también contra la libertad de prensa y de expresión. Creo que nos sorprendió a todos saber que el mundo, en definitiva, en la actualidad no es seguro. Vivimos en un mundo de conflicto, en un mundo donde los radicalismos quieren tomar los espacios ganados por la civilización y la barbarie está asumiendo también una escena muy violenta y muy proactiva a la destrucción. El dibujo simplemente trata de generar un espacio de encuentro, un espacio de reflexión. La caricatura está para denunciar, la caricatura está para reflexionar, pues el dibujo siempre está para ayudar a entender mejor lo que subyace atrás de cada tema. Yo siento que los dibujantes, la prensa en general, el mundo, no debe tener límite. Sabemos que hay barreras, que hay muros, y nosotros tenemos un papel muy importante, que es tratar de, con nuestros lápices, empujar ese muro cada vez más allá. Mi estilo es un poco más metafórico, digamos. Trato de buscar o resumir todo un sentimiento en una imagen, sin palabras. Desde México, el cubano Boligán replicó con su lápiz al ataque contra Charlie Hebdo, en especial con una caricatura que llegó a Francia. Hice muchos dibujos, yo creo que fueron más de 10, pero hay uno quizás que es el que te refiere, donde hay un dibujante que se ve que ha sido asesinado, que tiene la sangre, está en su mesa de dibujo y el lápiz como que se reproduce, como que crece como un árbol. Eso un poquito... Bueno, lo que quiero decir es que no vamos a morir, que vamos a seguir dibujando, que vamos a hacer muchos más dibujos, que los dibujantes vamos a seguir reproduciendo nuestros lápices, nuestra tinta, nuestro trabajo. Y ya que hablamos de caricaturas, destacamos que el año 2020 ha sido declarado por el Ministerio de la Cultura de Francia como el año de la historieta. Así que les presentamos este y otros eventos que se esperan aquí en Francia en materia cultural este año. El 2020 será el año del cómics en Francia, o como la llaman comúnmente en francés, la BD. Así lo anunció el ministro de la Cultura, Franck Riester, recordando que el noveno arte es uno de los sectores de la edición más populares y dinámicos, con 44 millones de álbumes vendidos. Este año dedicado a la historieta comenzará con el Festival Internacional del Cómics de Angulema, donde por cierto encontramos a un autor argentino, Mina Berry, en la selección oficial.
En materia de literatura, el año comienza viento en popa con 481 nuevas novelas en librerías a partir de enero. Sin embargo, un libro en especial ha tenido el efecto de una bomba en Francia, Le Consentement, El consentimiento, de Vanessa Springora, escritora y editora que relata en este libro su relación hace 40 años con el escritor Gabriel Masnev, autor adulado en los años 70, abiertamente pedófilo y cuya obra cuenta sus numerosas relaciones con niños y adolescentes. Francia, país de exposiciones, se prepara también para celebrar el 150 aniversario de Henri Matisse con una amplia muestra en el Centro Pompidou. Renoir, Monet y Chagall serán honrados de su lado por el Atelier de Lumière. El 2020 es el año del escritor Albert Camus, en el 60 aniversario de su muerte, y el de Louis Ducos-Durand. Ese es el nombre largo y desconocido del inventor de la fotografía color, quien murió hace 100 años en la ciudad de Agen. 100 años también de la beatificación de Juana de Arco, figura emblemática de la historia de Francia y protagonista de innumerables obras de arte e incluso conocidas películas. El género de la comedia musical también estará de estrenos con el primer espectáculo musical basado en la obra del francés Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Y en cine, el año se anuncia rico como siempre en festivales, el Festival de Cannes en el mes de mayo y otros 2 festivales dedicados exclusivamente al cine latinoamericano en Francia, en Biarritz y Cine Latino de Toulouse. París está como siempre en ebullición con un sinnúmero de exposiciones en esta temporada, pero una en especial ha causado gran entusiasmo. Se trata de la exposición Tolkien en la Biblioteca Nacional de Francia. El autor más conocido de la literatura fantástica del siglo XX es el protagonista de esta muestra que reúne manuscritos originales venidos de Oxford, pero también documentos y artículos medievales. Es un reportaje que hicimos en Carrusel de las Artes con RFI Videos. Toda la genialidad de Tolkien se despliega en esta vasta exposición compuesta de manuscritos y dibujos originales para entender cómo Tolkien, un erudito profesor de Oxford, pudo concebir con lujo de detalles el universo fantástico de la Tierra Media, los hobbits, los elfos, Gollum, el ojo de Sauron, así como diversos idiomas y aventuras que han seducido a varias generaciones de fanáticos. Tolkien tuvo muchas facetas. Fue escritor, pero también pintor. Era muy bueno pintando con acuarela. Escribió cuentos para niños y, por supuesto, El Señor de los Anillos. Pero también fue un gran sabio, profesor en Oxford. Hemos organizado esta exposición de 1000 metros cuadrados para explorar todas estas facetas. Tolkien está considerado como el artífice de la fantasía moderna, así que se puede decir que fue el padre de otras historias como Harry Potter o Games of Thrones. No inventó ese género literario, pero lo llevó a un grado de precisión y de coherencia sin equivalente aún hoy. La exposición en la Biblioteca Nacional de Francia busca explicar el trabajo colosal de Tolkien, quien escribió estas historias basándose en la literatura europea como un cuento para entretener a sus hijos y vehicular un mensaje profundamente humanista. Tolkien inventó sus historias basándose en el mundo que nos rodea para celebrar la belleza de la naturaleza, de los bosques, de ríos y mares. Se basó también en sus conocimientos de la historia y de los cuentos del norte de Europa, las sagas escandinavas y de la literatura germánica. Retomó las tradiciones medievales inglesas como la epopeya de Beowulfo o la leyenda del rey Arturo. Tolkien se inspiró de estos relatos, pero aportó una gran originalidad al tiempo que rindió homenaje a esta literatura del pasado. La naturaleza tiene una importancia capital en la obra de Tolkien. A veces incluso pareciera ser un escritor opuesto al progreso tecnológico. En realidad, su obra es un llamado a ser prudente en el uso de la tecnología. Tolkien sufrió las 2 guerras mundiales y vio la destrucción generada por estos conflictos. Hoy en día, cuando hablamos de preservar el medio ambiente, ese llamado a la prudencia sigue siendo de actualidad. Tolkien nos habla, por ejemplo, de los Ent, los árboles que se mueven. Es su manera de decirnos que la naturaleza es fundamental y que los hombres son responsables de ella. Es fundamental y los hombres son responsables.
Y llegó la hora en Carrusel de las Artes de hablar de música y para ello ya tenemos en nuestros estudios a nuestra especialista musical, Natalia Olivares. ¿Qué tal, Natalia? Hola, María Carolina. Y bueno, para este primer Carrusel del año 2020 vamos a hablar de un artista que ha llegado rápidamente a la cima del escenario musical en Francia. Rápidamente y difícil para Clara Luciani llegar más arriba. Ella es una joven artista francesa, autora, compositora y se ha hecho famosísima gracias a esta canción. La Grenade, a modo de respuesta para todas las mujeres víctimas de agresiones sexistas o machistas, una manera de decir que todas podemos responder, mostrar los dientes. Y esa canción, de hecho, ha sido retomada en las últimas manifestaciones antiviolencia, o sea, contra las violencias de género. Y justamente Clara Luciani ha tenido también ella que batallar para imponerse en la escena musical. Efectivamente, y ese estilo un poco retro de los años 80, un poco vintage, y su voz un poco masculina, profunda, grave, no le han sido de gran ayuda y se ha sentido incomprendida por los productores, de ahí la necesidad de encontrar almas hermanas. Mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Ma Sœur es un himno a su hermana que la ha apoyado bastante en ese recorrido que ha hecho y que ha sido difícil entre su provincia natal del sur de Francia y París, la fama. Y esa voz de la que nos hablas, Natalia, recuerda a otra cantante que se hizo famosa en los años 60-70, Françoise Hardy. Justamente Françoise Hardy y su notoriedad, así como la de otras francesas como Barbara, por ejemplo, que tienen en común esa voz profunda, grave y textos poéticos entre fuerza y melancolía, han ayudado bastante a Clara Luciani a asumirse y a trabajar ese estilo un poco franco-francés y de otra época en el fondo. Gracias, Natalia. Y para justamente escuchar un poco más de esta artista, Clara Luciani, vamos a terminar con un tema de su disco Sainte Victoire que se llama Nu, quiere decir desnuda. Así terminamos este Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je